En esta noche vamos a estar en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Tonight we're going to be reading from the book of 2 Timothy, chapter 3, verse 16. 2 Timothy, chapter 3, verse 16. Lo voy a leer primero en español. I'll read it first in Spanish. Y dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. And it says that all scripture, the whole word, is inspired by God and beneficial for teaching, for rebuke, for correction, for training in righteousness, so that the man or woman of God may be fully capable, equipped for every good work. Le añadí el 17 ahí. Se pueden sentar, you may be seated. En esta noche brevemente quería hablar de eso, de la palabra de Dios, cómo nos ayuda. And tonight briefly, just want to mention about this verse, how the word of God helps us. Amen. And I want to touch on those points. Quería tocar brevemente en esos puntos que la palabra está ahí para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos, para instruirnos. And those points are that, the word of God is there to teach us. The word of God is there to correct us. The word of God is there to rebuke us. The word of God is there to instruct us in righteousness. I'm just going to touch briefly on those points tonight. Y ¿verdad? Sabemos ahí, le leímos que toda escritura es inspirada por Dios. And as we read there, all scripture is inspired by God. Y quería ir a 2 de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21. I wanted to go to the book of 2 Peter, chapter 1, verse 20 and 21, que también habla que la palabra es inspirada por Dios. Also talking there that the word of God is inspired. Dice, ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. And it states there that knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation. For prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. Dice la palabra, ¿verdad?, que es útil para enseñar. And as we read there in 2 Timothy 3:16, 2 Timoteo 3:16, que la palabra, the word is there to teach us. Y una de las doctrinas de esas creencias, one of those doctrines, those beliefs, what we believe is that the word is the inspired word of God. That is the truth. The word is, that's what we believe, is the inspired word of God. Creemos, ¿verdad?, que la palabra es inspirada por Dios, que la Biblia es la autoridad de la fe y la práctica de esa fe. We believe that the Bible is the authority on faith and how we go about it, how we practice it. It's all in the Bible. It instructs us. Y es verdad dada por Dios. It is God-breathed. Y lo leímos ahí en 2 Timoteo 3:16. Y lo leímos también en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21. We saw those right there as we read them, 2 Timothy 3:16 and 2 Peter 1:20 to 21. So, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Nos enseña las verdades de Dios. It teaches us the truths about God, la verdad de nosotros, de la humanidad y de la salvación. It teaches us about humanity. It teaches us about salvation. We find those truths in the Word of God. Encontramos esas verdades, esas enseñanzas en la palabra de Dios. Dios es el autor primario de toda verdad, de toda revelación. God is the primary author of all truth, of all revelation. Él seleccionó a esos hombres, ¿verdad? Los inspiró para escribir, pero esos hombres tenían su propia personalidad, tenían su propio lenguaje, tenían sus experiencias culturales, pero fue Dios que los inspiró a escribir. Y eso lo vemos si leemos, ¿verdad?, los evangelios. Leemos
los que caminaron con Dios, los que caminaron cerca de esos apóstoles, que caminaron con los apóstoles, y ellos vieron las cosas que hizo Jesús, pero lo contaron a su manera, como ellos lo vieron, usando su personalidad, sus experiencias, pero todo fue inspirado por Dios. And we see, if we look just at the Gospels alone, those were men that walked with God. Those were men that were used to write the word of God. Those were men that walked or heard what Jesus did through the apostles' eyes, right? Those eyewitnesses. But it was all inspired by God, but they had their personalities. They had their own experiences, what they saw, right? But it was all, the word was all inspired by God. It was not from their own human will that they wrote, but God was involved. God was the primary author. Dios fue el autor principal de las verdades que leemos en su palabra. So esa es una de las enseñanzas. That's a doctrine, that's a belief. We believe that the word of God is the inspired word of God. También otra doctrina que creemos, ¿verdad? Another truth, otra enseñanza, another doctrine that we believe, another teaching that we believe is that Jesus has always existed, right? Jesus is eternal always, always. And he has been divine. He is divine. He wasn't created, right? He always has been. Jesús ha existido siempre, ¿verdad? Creemos que Él es Dios, que Él es divino, que Él no fue creado, ¿verdad? Y eso lo vemos en el libro de Juan, capítulo 1, versos 1 al 3. Juan capítulo 1, versos 1 al 3. John chapter 1, verses 1 through 3. Dice, en el principio ya existía el verbo. Ahí se refieren a Jesús cuando hablan del verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. It says, in the beginning was the Word, in capital W, and they're referring to Jesus, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. They're talking about Jesus Christ. All things came into being through Him, and apart from Him, not even one thing came into being that has come into being. He has always been there. Siempre ha estado ahí. Desde el principio, desde la creación del universo. ¿Verdad? Como dice Génesis 1:1, en el principio, ¿verdad? Dios creó los cielos y la tierra. As Genesis 1:1 states, in the beginning God created the heavens and the earth. También dice, quería compartir que no se lo di atrás a los muchachos, en Juan 17:5, I also wanted to share this about Jesus. John 17:5, Juan 17:5, Él comparte la eternalidad con Dios el Padre. Dice, y ahora, Padre, ¿verdad? Dijo Jesús, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. And it states there in John 17:5, and now you, Father, Jesus is talking to his Father, glorify me together with yourself, with the glory which I had with you before the world existed. He was there from the beginning. Él estuvo ahí desde el principio. La palabra nos instruye, la palabra nos enseña. The word of God instructs us, it teaches us. También dice que la palabra nos reprende. And 2 Timothy also states that the word convicts us, it reproves us, right? It rebukes us. Y eso es cuando te sales de los caminos, ¿verdad? Y te sales de la senda correcta y ahí alguien maybe te presenta, te identifica, oh mira, hiciste esto mal, ¿verdad? Ahí identificas el pecado o el error. So in that moment where you're maybe being rebuked, right? You could be rebuked by the word, you could be rebuked by another brother and sister in Christ. They're pointing out that you have gone a little bit off course, identify sin and error. Y quería usar, por ejemplo, Natán y David, cuando David pecó. I wanted to use as an example Nathan and David when David sinned. Y eso está en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12, empezando en el verso 7. 2 Samuel chapter 12, verse 7. No lo voy a leer todo, pero lo voy a
a resumir. I'm not going to read it all, I'm just going to summarize it. So, David cometió adulterio, ¿verdad? David committed adultery. Y también mandó a matar el esposo con la que cometió adulterio. He committed adultery and he sent to kill the husband of the wife that he committed adultery with. So here comes the prophet Nathan to confront him. Y aquí viene el profeta Natán, ¿verdad? Y le empieza a decir una parábola, una historia, y le dijo, mira, hay un señor que es rico, tiene muchas ovejas, y hay uno que es pobre, y ese pobre tiene una oveja solamente. Entonces vino un viajero, y el rico, en vez de usar uno de su oveja, porque él tenía tanto, usó el del pobre. So Nathan shared a parable with David, and he said, there was a rich man, there was this poor man, and the rich man had obviously a lot of cattle, sheep, right? He had a lot of animals, and the poor man only had one lamb, and he loved that lamb like it was his daughter, and he would feed him from his food, he would give him a drink from his cup. But here comes a traveler, and the rich man, instead of taking one of his sheep to prepare him food, he used the one lamb that this poor man had. Y David se enfureció, se enojó. ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue eso? And so David got so, it says, infuriated. He was so upset, right? Y Natán le dijo, pero si ese hombre eres tú. And Nathan told him, but that man is you. ¿Verdad? Y ahí David, ¿verdad? En vez de decir, no, yo no hice nada. David didn't say, no, I didn't do that. David ahí reconoció su error, su pecado. At that moment, David, he knew that he was in the wrong, that he committed that error, that he sinned. That confrontation forced David to see his guilt, right, and the gravity of his sin. He didn't make excuses. He immediately repented. Esa confrontación que Natán, ¿verdad?, le confrontó a David para que David reconozca su error. Él no puso excusas, David, pero se arrepintió. Dijo, wow, sí, yo estuve mal. Y hubo consecuencias, ¿verdad? Porque cuando nosotros cometemos errores, pecados, existen las consecuencias. And there are consequences to the sin that we commit, to the errors that we commit. There's always consequences. And David faced a harsh consequence. Y David fue uno, ¿verdad?, que él enfrentó una consecuencia fuerte, que perdió, ¿verdad?, el bebé. El Señor se llevó el bebé. Y dice que después de unos días, ¿verdad?, de estar, arrepentido, entristecido, después que supo que el bebé falleció, que el Señor se lo llevó, pues se levantó, se bañó, comió y regresó a la casa de Dios para adorar. El Señor lo restauró. Aún en ese dolor y aún Él enfrentando esas consecuencias, así hace el Señor con nosotros. Nosotros pecamos, pero gracias al Señor que el Espíritu Santo nos convicciona, nos arrepentimos, enfrentamos nuestras consecuencias con la ayuda de Dios, seguimos para adelante. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Él nos ayuda aún cuando cometemos errores. And God does that with us as well. When we commit sins and we face our consequences, we thank God for His Holy Spirit that convicts us when we're in that sin, that rebukes us. And He leads us, His sympathy towards us, His love towards us leads us to repentance. And He restores that relationship with us. And we move on. And He helps us, even though it's hard. And sometimes we want to live in that guilt. But He died once and for all, and He took away that guilt. He took away that shame for that present and those future sins. Pero algunas veces queremos vivir en esa culpabilidad, y el Señor Jesús murió para quitarnos esa culpabilidad, esos pecados, amén, para restaurarnos. Él dio su vida, derramó su sangre para nosotros. He gave His life for us. La palabra también en 2 Timoteo dice que nos corrige, nos restaura. And the word in 2 Timothy also teaches us, it rebukes us, and it corrects us. It doesn't only point out our wrong, but it corrects us. No solamente nos convicciona, ¿verdad?, del mal, pero también nos corrige. Si leemos Gálatas 6:1, if we read Galatians chapter 6, verse 1, dice, hermano,
Si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, restáuralos con una actitud humilde. And it says there, brothers, if anyone is caught in any transgression, in any wrong, in any sin, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness, not a spirit of judgment, but a spirit of gentleness. No estamos aquí para corregir en un espíritu, ay, tú hiciste eso, yo no lo puedo creer, ¿verdad? Así, pero un espíritu humilde, porque nosotros también tenemos que tener cuidado de no caer. As the word says also that we have to be very careful that we don't fall ourselves. So we always want to restore, right? We want to help others out, right? And we want to always restore, right? That's what God has taught us through His Son. Así nos ha enseñado Dios por medio del Señor Jesucristo, la restauración. Y lo último, en 2 de Timoteo, que la palabra también es útil para entrenarnos, ¿verdad? En la justicia, para instruirnos en la justicia. And lastly, the last thing that it says in 2 Timothy chapter 3 is that the word instructs us in righteousness. It trains us in righteousness. Y cuando uno es entrenado, eso es todos los días, ¿verdad? Cuando tú estás entrenando para algo, eso es todos los días, tú te comprometes, te pones bien disciplinado, ¿verdad? Para llegar a esa meta. So, esto es algo que es día tras día, es una repetición. O sea, estar en la palabra de Dios debe ser algo repetitivo, ¿verdad? Es algo que tenemos que construir, ¿verdad? Que seguimos, ¿verdad? Creciendo en el Señor. Y eso nos va a ayudar a moldear nuestro carácter, a crecer en el carácter, nuestra perseverancia, en nuestra integridad. Tenemos que hacerlo un hábito día tras día. So when you think about the word training, when you train, you're committed, right? You have your exercise plan. You know what you need to do. You want to reach the goal. Well, it's the same thing with the Word of God. It trains us in righteousness. We have to be committed. We have to have a plan. We have to be purposely reading the Word, instructing ourselves on a daily basis, because that's what's going to mold our character. That's what's going to make us genuine and sincere and grow in integrity. We have to train in righteousness. It's not a one-time fix. I read the Bible today, I'm good. I don't have to read it tomorrow or the next day. It's a daily habit. These are things that please the Lord. We want to please the Lord. We want to grow in His image. Queremos, ¿verdad?, hacer cosas que sean placenteras a Dios. Queremos crecer a su imagen. Esto es algo día tras día. Tenemos que entrenarnos en la justicia con la ayuda del Espíritu Santo. And we train ourselves up in the Word of God with the help of the Holy Spirit. Para culminar and to conclude, lo voy a leer otra vez, 2 Timoteo 3:16. I'm just going to read it again, 2 Timothy 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Él nos va a equipar para toda buena obra. The Word of God, all Scripture, is inspired by God and beneficial for teaching, for rebuke, for correction, for training in righteousness, so that the man or woman of God may be fully capable, equipped for every good work. El Señor nos va a dar lo que necesitamos. God will give us what we need, especialmente para hacer su voluntad, para seguir trabajando en su obra, especially to do His will, to do good works, for His glory, for His honor. He gives this to us. Y antes de orar, ¿verdad? En el principio de 2 de Timoteo, los principios versos, en el capítulo 3, del verso 1 al 5. And before praying, I want to just mention in that beginning chapter of chapter 3, verses 1 through 5, mira lo que dice, look what it says. Dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros,
impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Con esa gente ni te metas. It says, but realize this, that in the last days difficult times will come. For people will be lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, slanderers, disobedient to parents, ungrateful, unholy, unloving, irreconcilable, malicious gossips, without self-control, brutal, haters of good, treacherous, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, holding a form of godliness, although they have denied its power. Avoid such people as these. Yo creo que yo me puedo encontrar en este grupo antes de Dios, yo me puedo encontrar aquí en una de estas descripciones. Before I came to Christ, I could identify myself as doing some of these things. Pero gracias al Señor, que Él me lavó, me cambió, me transformó, me hizo una nueva criatura. But I thank God that He washed me with His precious blood. He called me, He changed me, He transformed me. I am not the same. I am not the same. Y es solamente por su misericordia, and only by His mercy. ¿Verdad? Y por eso hay que ser agradecidos. And that's why we have to be grateful people of God. I mean, look what He took us from. Mira de dónde nos sacó, cómo nos cambió. Que maybe ahora pensando, ay Dios mío, yo hice eso, yo pensaba así. And like maybe we start thinking, oh my goodness, I said that, I did that. Wow, God, where you took me from. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Queremos hablarle a nuestra familia, queremos expresar eso a los demás, queremos decirle, mira, hay esperanza. Puede haber cambio eterno para ti. And that should inspire us to keep talking to our families, to keep being an example to others that there is transformation, eternal transformation that can occur in a person's life, that they can have eternal life through Jesus Christ, that Jesus Christ does make a change in us, that He is real, que Jesucristo hace el cambio en nosotros, que Él es verdadero. Amén. No se olviden de esa verdad. Don't forget about that. All scripture is God-breathed and is useful. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil. Y es útil. Tenemos que conocer la palabra de Dios para así estar preparado en tiempo y fuera de tiempo. We have to know the word of God to be ready in season and out of season, to be able to defend the gospel in a respectful manner. We have to have the word of God. Mientras más palabras tenemos en nuestro corazón, ¿verdad? Menos pecamos. In my heart, the word says, I have hidden your word so I may not sin against you. The more word we have, the more we grow in likeness to Him, the less likely we are to sin. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Let's pray and give thanks to God for His word. Señor, damos las gracias en esta noche. Lord, we thank you tonight. Damos las gracias, Señor, que tú nos has levantado, nos has sacado, Señor Jesús, de los lugares más apestosos de nuestras vidas, Señor Jesús. Lord, we just want to thank you for taking us out of that darkness, Lord, out of those places, Lord, that we were thinking, Lord, of sin, my Lord, and you have washed us with your precious blood. Damos las gracias, Señor, por ser un Dios que nos escucha, que nos ve, que tiene compasión por nosotros. We thank you, Lord, because you listen to us, you see us, you have compassion over us. Damos las gracias, Señor, que podemos hablar contigo en cualquier momento durante el día, Señor. We thank you that we can speak to you at any time during the day, during the night. Damos las gracias, Señor, que tú nos restauras, que tú nos instruyes, que tú nos ayudas. And we thank you, Lord, because you restore us, you help us, you instruct us in your word. Señor, tu palabra es tan poderosa. Lord, your word is so powerful. Dice que es más cortante que una espada de dos filos. It's more penetrating than a two-edged sword. Señor, tú conoces las intenciones de nuestros corazones, nuestras actitudes. And Lord, you know the intentions of our heart, of our minds. Señor, ayúdanos a alinear nuestros pensamientos con tu carácter. And Lord, help us to align our thoughts the way we are with your character. Señor, queremos ser personas agradecidos, viviendo para vivir para ti, agradeciéndote a ti. And Lord, we want to live to please you, to bring you honor and glory. Gracias que tu palabra nos corrige, nos reprende. And Lord, we thank you that your word teaches us, it rebukes us, it corrects us. Gracias, Señor, que tú siempre nos traes a tu verdad. And we thank you that you always bring us back to your truth
Te doy la gracia que tu Espíritu Santo está con nosotros. And we thank you, Lord, that your Holy Spirit is with us. Perdónanos, Señor, cuando te entristecemos. And Lord, forgive us when we sadden you by our actions, by our thoughts. Gracias por tu misericordia. Thank you for your mercy. No merecemos tu amor. We do not deserve your love. Pero te damos la gracia por todo lo que tú nos has dado. But we thank you for everything that you have given to us. Y por la fuerza, la ayuda que tú nos das todos los días. And for the strength and the help that you provide to us each and every day. Gracias, mi Rey. Thank you, our King. En el nombre de Jesús oramos. In the name of Jesus Christ we pray. Amen.